Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un padre. Por los matrimonios. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior Por los difuntos. vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. Hermanos, hermanas, hoy conmemoramos la memoria de San Martín de Tours. Nació en Hungría en el año 316 y murió en Francia en el año 397. La iconografía ha eternizado a este santo obispo en el momento en que comparte su capa con un mendigo. Todo ello se remite a un acto de caridad y a un sueño. Ambos, cuando pertenecía a la milicia, abandonó todo para convertirse a la fe y consagrarse por entero al anuncio del Evangelio. Años después fue nombrado obispo de Tours, diócesis en la que dejó su impronta apostólica, basada en el servicio, la caridad con el pobre y la defensa y unidad de la fe. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Porque es un amor especial, un amor de predilección, su mirada es tan paternal, tan gozosa al vernos crecer, sienta como quiere abrazar el alma de cada uno, ya como quiera cada joven alcanzar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes, creemos en el Dios que ama a los jóvenes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, hoy en que recordamos a este santo de la Iglesia por este gesto tan importante de lo que es compartir, San Martín de Tours, obispo. Se le conoce principalmente por haber compartido, dice, la túnica con el mendigo, con el más necesitado. Es lo que nosotros también procuramos hacer si somos verdaderos cristianos. El tener a Jesús siempre nos invita, nos lleva al servicio, nos lleva al compartir nuestra propia vida. Es la misión, entonces, la misión que nos lleva hacia los demás. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, pidamos la intercesión de San Martín de Tours para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, para nuestras comunidades, que seamos comunidades generosas, que seamos comunidades que aman al prójimo y que son capaces verdaderamente de compartir, como este ejemplo nos da San Martín de Tours, la túnica. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste resplandecer tu gloria en la vida y en la muerte de San Martín, obispo de Tours, renueva en nuestros corazones la fuerza de tu amor, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres, porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de placeres. Y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás aquí conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados.
Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre, nos interpela a esta acción de gracias por su acción en nuestra vida. Son estos 10 leprosos que se acercan. El número 10 nosotros ya conocemos también dentro de la simbología, dentro de la cabalística, numérica, bíblica. Quiere decir que todos, al final de cuentas, estamos necesitando de la gracia de Dios. El mundo, lo completo, quiere decir el número 10, lo máximo, ¿verdad? Y entonces todos necesitamos, queridos hermanos, de acercarnos al Señor, porque todos de alguna manera, de una o de otra forma, somos, digamos, entre comillas, somos leprosos. La lepra, la enfermedad, significa la acción del pecado que nos corroe, que nos destruye. Como la lepra nos va deformando. Esta es la palabra linda para poder entender. Tal vez nosotros somos los más lindos, los más hermosos, podemos decir. No sé, cada uno mírese al espejo. Pero aquí estamos hablando de otra clase de enfermedad o de otra clase de fealdad, que es justamente la fealdad del pecado. Queridos hermanos, a eso la palabra de Dios le llama la lepra, que va carcomiendo nuestro corazón, que va carcomiendo nuestra propia vida. Y cuanto más esa fealdad del pecado o esa acción corroedora del pecado nos va desformando, también nosotros ciertamente vamos deformando nuestra propia nación, nuestro propio país, nuestra propia familia, nuestra propia vida, o la vida de nuestro esposo, la vida de nuestra esposa, la vida de nuestros hijos. Ya carullas lleva. Y entonces eso es lo que hacemos con el pecado. Pero, queridos hermanos, no podemos desanimarnos tampoco absolutamente, ¿verdad?, ante una situación de pecado, porque sabemos que si nosotros nos acercamos al pan de vida, nos estamos acercando hoy a la Eucaristía, escuchando su palabra que nos debe transformar y nos debe llevar al corazón, ¿verdad?, para que podamos cambiar y ser diferentes. Entonces entendemos que al entrar, dice, a un poblado, Jesús que camina, Jesús que nos está buscando, Jesús que está siempre en movimiento. Hoy mismo con esta palabra el Señor se está acercando a tu corazón, se está acercando a tu vida, se está acercando para curar tu lepra, para curar tu pecado. Entonces entra, dice, en un poblado y es allí donde le salen al encuentro estos 10 leprosos. Ojalá que nosotros también hoy tengamos esta fuerza de acercarnos, de salir al encuentro, escuchando la palabra de Dios, nos dejemos tocar verdaderamente por este corazón misericordioso de un Dios que nos busca, que nos ama, que nos quiere y que nos ofrece la sanación, que nos ofrece la curación espiritual. Entonces estos leprosos se detienen a distancia y empiezan a gritar. Interesante también el utilizar, ¿verdad?, esta palabrita, que se detienen a distancia. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros somos un poco desconfiados también. Quedarse a distancia es como quedarse como para observar un poco a ver qué puede suceder. Ciertamente que los leprosos ya por ley no se podían acercar a las ciudades, y menos aún a los poblados, y menos aún entonces cerca de algunas personas, porque pensaban que verdaderamente la lepra era una cuestión contagiosa, que podía entonces destruir incluso a toda la población por causa de un leproso. Pero yo hasta diría que eso lo podemos, entre comillas, ¿verdad?,
esa concepción que se tenía de la lepra, también hasta yo quisiera decir que no está muy lejos de la realidad espiritual. Porque una lepra espiritual, es decir, nuestros pecados, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar cuando nosotros estamos lejos de Dios, ciertamente que destruimos familias, destruimos estados, destruimos ministerios, destruimos vidas. Entonces, en este sentido me parece que podemos seguir creyendo que verdaderamente la lepra destruye, que la lepra es contagiosa, porque el pecado es muy, muy, muy contagioso. Entonces, estos se detienen a distancia como para observar qué puede suceder. Es como mirar en una forma entonces, ¿verdad?, de la propia vida, mirar por dentro, una introspección, ¿verdad? Mirar un poco a este Jesús que se está acercando y dice, ¿qué es lo que Jesús puede hacer? Y después de esta observación viene el segundo verbo, porque ellos, dice, empiezan a gritarle a Jesús. Pero quiere decir que en este camino y en esta observación, y esto es lo lindo, también nosotros, queridos hermanos, podemos hacer lo mismo. Porque ellos se ponen a gritar y pidiendo compasión. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y hay tente ahí allá peñande yara o poco miñandereje. Ya ye sape a mí, ya ye shakwa a mí, ya ye pamba e para ya huereco ajina, ba e para ñanden ba as. Haupe uibeña ye punua beñande. Ya huero sapucay beñande yara. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero aquí también hasta podemos considerar, ¿verdad? Porque esta frase, el hecho de ten compasión de nosotros. Me gusta de nosotros. Claro que son 10. Es entonces una comunidad. Es la totalidad de la comunidad. Hoy entonces hasta podríamos decir que en esta Eucaristía podemos rezar, comenzando de lo más pequeño, nuestra comunidad más pequeña, porque aquí es rezar entonces por la comunidad. No es rezar simplemente por el yo personal, ¿verdad? Sheñonte, cucuatijañoisha. No, aquí pensemos entonces en una comunidad. Y tal vez nuestra propia comunidad, la más pequeña, sería la del matrimonio. Papá y mamá, o esposo y esposa. Después demos un paso más y digamos ya la familia, porque aquí ya es papá, mamá y los hijos. Entonces se va ensanchando, pero es siempre una comunidad. Y después ya comienza la comunidad a ser una comunidad mucho mayor en cuanto al número me estoy refiriendo, ¿verdad? Puede ser ese lugar de trabajo o tu familia mucho más amplia con los parientes, los amigos, o puede ser el barrio, o puede ser los amigos, o puede ser ese lugar entonces donde nosotros nos realizamos como familia y como comunidad continuamente. Entonces podemos gritar juntos, ¿verdad? Al verlos. Ahora entonces Jesús, a esta comunidad que le está gritando y que le está pidiendo la curación, Maestro, ten piedad de nosotros, le dice. Jesús directamente, fíjense cómo les responde. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Quiere decir que la fuerza de la curación, queridos hermanos, que el Señor nos regala y que el Señor nos está dando, la encontramos ¿dónde? En aquellos que también se ponen al frente de nuestra comunidad. Es por eso que la responsabilidad del quien está al frente de la comunidad es muy grande. Y miremos también entonces en esa pequeña comunidad, decíamos en una familia, donde papá y mamá son los primeros, ¿verdad?, a quienes nosotros, los hijos, se deben presentar. Los hijos, para que reciban una curación, la primera curación recibimos de la mamá del papá. Entonces, ellos son los primeros representantes de Dios. El Señor nos envía y nos dice, ¿verdad?, vayan a presentarse a esos que son responsables de la comunidad. En este caso, en un sentido, ¿verdad?, de una vida integral, te está hablando del sacerdocio. Pero cada uno de nosotros como cristianos somos profetas, sacerdotes y reyes. Es decir, que se nos está enviando a nosotros el Hijo. Dios te envía a vos, querido papá, querida mamá, para que le cures a tu hijo. Que no caiga en el vicio de la droga,
que no esté en una situación, ¿verdad?, alejada de Dios. Que tus hijos sepan rezar, que tus hijos tengan temor de Dios, que tus hijos estén entonces detrás del bien, buscando su propia realización. Bueno, en fin, cada uno puede hacer el elenco, ¿verdad?, de una situación concreta de lo que Dios quiere para tu familia, de lo que Dios te está inspirando y te está diciendo que tenés que ofrecerle de lo mejor para tu prole, para tu familia. Entonces Jesús dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan a presentarse a ellos. Ellos son los verdaderos representantes que me tienen que ayudar, de cierta manera, está diciendo Dios. Yo confié en ellos. Y yo confío que esa curación que les llegará a ustedes, que me están implorando y me están pidiendo, esa curación como comunidad va a llegar a través de estos que son mis representantes. Esto es muy interesante, hago un poco paréntesis simplemente para unir también con esa primera lectura, ¿verdad?, que nosotros habíamos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a Tito, porque justamente él decía, recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y que estén siempre dispuestos para cualquier obra buena. Y entonces uniendo nosotros podemos decir aquí cuando Jesús les está enviando a las autoridades, a los sacerdotes, ellos son los responsables y por lo tanto también entonces esto ya nos está indicando que necesitamos acompañar, rezar por ellos, que verdaderamente cumplan con su misión, con esta función, con este regalo que Dios puso en sus manos y que ahora responsablemente lo deben llevar adelante. Y ahora viene esta segunda partecita. Después de recibir este encargo, ellos se ponen en camino y dice, mientras iban en camino, quedaron purificados. Mientras iban en camino, quedaron purificados. Aquí nos llama la atención, ¿verdad? Porque aquí les dice, vayan primero junto a estas autoridades. Vayan primero junto a estos sacerdotes. Ellos son los responsables, quienes les ayudarán para que ustedes se curen. Pero mientras estamos en este proceso, mientras estamos en este camino, queridos hermanos, recibimos la gracia de Dios. Quiere decir que Dios actúa en la medida en que nosotros también abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y obedecemos. Y no solamente obedecemos al Señor, sino que sobre todo al obedecer al Señor nosotros confiamos en las personas, aquellas que Dios nos puso al frente para poder curarnos o para poder ofrecernos lo mejor de ellos mismos y para que salgamos de una situación de lepra, de una situación de pecado. Bueno, hasta aquí entonces tenemos una primera parte. Una segunda parte de la narración del día de hoy de este Evangelio de Lucas, del capítulo 17, que es una cosa maravillosa, nos dice, uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en alta voz y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Aquí tenemos muchos elementos en esta frase, queridos hermanos, que nos está narrando, nos está contando Lucas. En primer lugar, ya decíamos, en camino quedan purificados. En este proceso de verdadera búsqueda, en este proceso en que nosotros notamos, ¿verdad?, la confianza total de estos hermanos, de estos enfermos. Cuando nos sentimos enfermos, confiamos y ponemos nuestra plena y absoluta confianza en eso que el Señor nos dice. Vayan y preséntense, ¿verdad?, a las autoridades. Y entonces, este uno simplemente es el que después reconoce, como termina, dice, este uno es el que se arroja en tierra dándole gracias. Atención, nos llama la atención porque eran 10, es toda la humanidad, somos todos nosotros invitados y somos curados por el Señor en este camino y en este proceso. Todos tenemos la oportunidad, a todos se nos da esa oportunidad, a todos se nos ofrece esta curación. Pero lo que viene a continuación, queridos hermanos, es esto del ser agradecidos. Entonces el segundo mensaje que hoy Lucas nos quiere transmitir es Dios a todos nos ofrece, porque la curación, la sanación, pero Lucas, como es justamente el evangelista de los paganos, el evangelista de lo universal, nos está diciendo que la misericordia de Dios nos llega a todos.
pero tenemos que estar atentos porque algunas veces nosotros seguimos con nuestro egoísmo y pensamos que esta es una obligación, la que Dios nos está dando y como si fuese que siempre nos tiene que estar ofreciendo. Y sin embargo tenemos que darnos cuenta y ser agradecidos. Uno llega alabando primero al Señor en alta voz y luego se arroja a sus pies con el rostro en tierra, es decir, con esa humildad y con ese reconocimiento. El no ser agradecido significa muchas veces que tenemos dentro de nuestro corazón mucho orgullo, mucho orgullo. Y es como que decimos, bueno, de copiarme ana oye. Es como que es tu obligación que vos me cures, más o menos estamos queriendo decir cuando no somos agradecidos. Y continúa la palabra de Dios, esta última partecita, y remarca y dice, que volvió era samaritano. Era samaritano. Ya conocemos la relación, ¿verdad?, entre el samaritano y los judíos. Los samaritanos que habían sido rechazados, ¿verdad?, y como que estaban fuera de ese pueblo elegido, después del 721, en que ellos habían sido destruidos totalmente y ya vino la mezcla con otros pueblos y por lo tanto ya no lo consideraban como verdaderos descendientes del pueblo. Sin embargo, lo que Dios está mirando aquí no es la sangre, sino que lo que Dios está mirando es la pureza en todo caso del corazón, la pureza de nuestras intenciones. Algunas veces nosotros podemos decir, yo soy de sangre azul, pero a ver, ¿qué significa eso? Yo diría, somos de sangre azul cuando somos generosos, cuando somos caritativos. Eso significa tener la sangre pura ante Dios. Y entonces viene la pregunta de Jesús. ¿Cómo dice? ¿No quedaron purificados acaso los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero, este pagano, que incluso entonces no entra a pertenecer al pueblo de Dios. Él es el agradecido y viene hoy en este momento a dar gracias al Señor. Y entonces concluye, y hoy también para nosotros, este mensaje de amor del Señor. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta entonces? No es la sangre o no es entonces lo que nosotros hemos recibido porque decimos soy de pura sangre o soy de este pueblo, sino que al Señor le interesa lo que hay dentro de nosotros. Y por eso le dice, vete, lo que te ha salvado, ¿verdad?, es tu propia fe. Lo que te ha salvado es aquello puro de tu corazón. Queridos hermanos, vamos a seguir nuestra Eucaristía, vamos a pedirle que su gracia redunde siempre en abundancia sobre cada uno de nosotros y sobre todo como cuando iniciamos nuestra reflexión, sobre toda nuestra comunidad. Los 10 leprosos somos nosotros, pero también que ojalá todos en nuestra comunidad, en nuestro Paraguay, en nuestras familias, seamos verdaderamente agradecidos con las acciones de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia, para que continúe haciendo llegar la palabra de Dios y su mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Edmundo y todos los sacerdotes, para que sean renovados constantemente por el Espíritu Santo, para avivar la fe y la esperanza de su pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que con la sabiduría que solo proviene de Dios, conduzcan los destinos del país hacia el bienestar que alcance a toda la población, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que nos preparemos debidamente para la venida del Salvador, trabajando en unidad, tolerancia y hermandad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, escucha todas nuestras oraciones que acabamos de presentarte en público
y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, que Nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad del obispo San Martín de Tours, y concédenos que esta Eucaristía nos conduzca siempre hacia ti a través de las alegrías y las penas de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de San Martín de Tours, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi corazón abierta está hoy por ti. Mírame, mírame, confía en mí. Mi corazón abierto está hoy por ti. Oración final. Tú que nos has renovado con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad en todo lo que hacemos, para que, a ejemplo de la vida de San Martín de Tours, disfrutemos la alegría de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir,
Desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga.